Capítulo 11. Peones en movimiento. Las palabras de Aizen se mantuvieron verdaderas, como Juno sospechaba que lo harían. Las mujeres detenidas en la mansión fueron trasladadas y llevadas a lugares respetables y dignos de confianza. Gracias a algunas conexiones que Amelia puso a su disposición, Juno se enteró de lo que más temía, que las que habían sido apodadas utilidades estaban, en su mayor parte, completamente perdidas y solo se podía hacer vivir una vida cómoda y humana con ayuda de otros. El resto de ellos, con el tiempo lograron readaptarse a una sociedad normal, y poco a poco aprenden a vivir con el trauma que les había afectado. La propia Juno a veces se preguntaba si debería ir a buscar ayuda, de alguien que pudiera ayudarla a lidiar con su propio trauma. En momentos como este, suspiraba y su mente iba a Aizen, el hombre que aparentemente había aceptado ayudarla con sus problemas. No solo eso, sino que él le había devuelto la mano, le había devuelto el poder perdido e incluso lo había aumentado. Seguramente este era todo el apoyo que necesitaba. Incluso si no lo fuera, la expresión tranquila, confiada y omnisciente de Aizen le dijo que si necesitaba algo más, él se lo entregaría. Juno solo podía esperar devolverle el dinero. Sí, usaría esta nueva vida para devolverle el dinero. También cuestionó otra cosa, y solo porque había escuchado el tema. Ese fue el destino de la riqueza de su antiguo amo. La respuesta inicial que recibió de Amelia fue que estaba en un lugar seguro. Más tarde, descubrió que esas palabras eran de hecho verdad. Usando sus conexiones, Amelia tenía la riqueza distribuida en varios lugares bajo el nombre de diferentes personas inexistentes, por lo que algún día podría usarse, si era necesario. Así, casi en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 años. Juno se encontró yendo de un lugar a otro, sirviendo como guardaespaldas tanto para Amelia como para Aizen cuando salían en viajes de negocios, ya fuera relacionado con un comerciante o no. A medida que pasaron los años, Aizen aprendió mucho sobre los habitantes de este mundo, sobre su cultura, sobre su historia, todos sus aspectos, incluso la parte oculta al conocimiento público. También obtuvo un mejor dominio de su cuerpo rebelde, de modo que cuando pasaron esos 2 años, tenía tanto control sobre él como en el anterior. Las acciones de Aizen tampoco fueron eventos aislados. Fueron de tal manera que provocaron efectos dominó y pusieron en movimiento otros eventos. Los que se juntarían al final de esos 2 años, en Errantel. Alvis Cábaro, quien se encontró siendo arrojado de cara al asqueroso piso de tierra del callejón, con los que lo habían proyectado a través de la puerta, se interpuso entre su cuerpo caído y la abertura. Uno de ellos, aparentemente no contento con esta humillación, pasó a patear al hombre caído en las costillas y lo hizo rodar varias veces por el suelo. Y no vuelvas. El Lucky dice no está interesado en tramposos como tú. Ahora, deja mi vista antes de que decida cambiar de opinión sobre dejarte ir. El hombre gruñó enfadado. Alvis se puso de pie torpemente y comenzó a caminar hacia la calle, sin hacer ningún contacto visual con los hombres mientras lo hacía, ya que lo último que deseaba era una confrontación no deseada. Alvis era un hombre de aspecto joven, que tenía poco más de 20 años. Su cabello es de tamaño mediano y color negro, con ojos que tienen un ligero tono rojo y su piel una tez levemente pálida. Llevaba ropa de aspecto caro, incluso si ahora gran parte de ella ahora estaba sucia. Suspiró ante esto, su mano derecha fue a su bolsillo oculto para asegurarse de que su bolsa de dinero no se hubiera caído, y para su alivio, todavía estaba allí. Sus pensamientos fueron momentáneamente a la idea de volver al casino y seguir jugando, después de todo no era culpa suya que fuera inteligente, y eso le facilitó las cosas. Rápidamente esa idea abandonó su mente, no serían tan indulgentes la próxima vez y no quería causar una gran escena. Tal vez fue por su crianza en un pueblo aislado, ya que incluso después de todo este tiempo lejos de él, sentía que sabía poco de cómo funcionaba realmente el mundo exterior. Tendría que admitir que, de vez en cuando, se entregaba a ciertos hábitos poco saludables, que si salían mal podrían hacer que lo mataran. Alvis lo justificó con su edad. Era cierto que era un genio y la segunda persona más inteligente que había conocido, pero en su mente todavía era humano y estaba en una edad en la que anhelaba ciertas experiencias. Hablando de eso, sus ojos se dirigieron al final del callejón que se acercaba y que conducía a la calle. Allí, apoyada contra una pared, había una prostituta. Tenía el pelo rubio largo y rizado, un maquillaje bastante pesado, ojos verde claro y un vestido lujoso que delineaba magistralmente su figura.
Sus ojos se posaron momentáneamente en él, se encontraron con los de él, y después de un breve momento para examinar su figura, se dio la vuelta, volviendo su atención a su cigarrillo. Alvis se preguntó si debería hacerlo, ya que sus noches solían ser solitarias y su experiencia con las mujeres se limitaba por decir lo mínimo. Moviendo su mano hacia el bolsillo, se preguntó si tendría suficiente. Él lo esperaba, ya que estaba seguro de que ella pediría tanto por sus servicios. Seguramente una noche, sin nada extraño, no costaría tanto. Disculpe, comenzó a decir Alvis, pero ella rápidamente lo interrumpió. Voy a detenerte allí mismo, cariño. No me interesan los perdedores sin vida. Ella gruñó. El joven se sorprendió por esto por un momento. Ella debió haber visto cómo lo echaban del casino y el estado en que estaba su ropa. Era como si esta noche estuviera destinada a terminar mal para él. Esto no es mi culpa. Ellos pensaron que estaba haciendo trampa, mientras que en realidad yo era tan bueno en eso. Alvis explicó, lo que le valió una ceja enarcada. Entonces, si eres tan inteligente, deberías poder encontrar una mejor manera de convencerme, señaló, dando una larga calada a su cigarrillo, antes de hablar de nuevo. Pero, te ves lastimosamente desesperado. Entonces, te diré esto. Hizo una pausa para fumar un poco más. Te daré la noche por 20 monedas de plata, pero si esto es para que rebentes tu cereza, te costará más. ¿Eh? No, no es eso. Él respondió, con una risa incómoda, esto aparentemente la sorprendió. Bien. Ahora, ¿qué estás esperando? Dirige el camino. ¿O crees que me voy a agachar en algún callejón durante toda la noche? La mujer siseó. Oh. Cierto. Entonces, por favor, sígueme. La llevó a la habitación que había alquilado en una posada. Mientras caminaba hacia él no pudo evitar notar las miradas desfavorables que recibió de algunos de los otros clientes, algunos de los cuales incluso lo habían complementado en ocasiones anteriores. La noche transcurrió como él la hubiera imaginado, aunque tuvo algunas sorpresas justificadas por su falta de experiencia, pero las aprovechó para aprender a superarse. Al final, incluso si ella nunca lo admitiría, se dio cuenta de que la mujer estaba agotada, por lo que ahora podría estar considerando demasiado trabajo, debido a su gran resistencia. Alvis volvió de su sueño temprano en la mañana, por el sonido de algo que se movía. Sus ojos miraban perezosamente a su alrededor, mientras su cuerpo se obligaba a levantarse. De pie junto a la cama, cerca de la ropa que había tirado al suelo la noche anterior, estaba la mujer, que ahora parecía ocupada en hurgar en sus pertenencias, después de haber abierto sus maletas. Solo podía asumir que ella estaba buscando más dinero, en un intento apresurado de robarle antes de que se despertara, pero había fallado. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con calma, ganando su atención. Sus ojos todavía medio abiertos, se despertó por completo al ver un pequeño cuchillo en su mano derecha, y una mirada menos que complácida en su rostro. ¿No tienes más dinero? Ella gruñó de rabia. No. Solo tenía esa bolsa. Alvis explicó. Mocoso. ¿Crees que lo que tenías es suficiente para cubrir la forma en la que me dejaste? Dudo que te haya hecho tanto daño. En realidad, dudo que te haya hecho daño en absoluto. No te pongas gracioso conmigo. Será mejor que pagues o yo. Se detuvo cuando su rostro se puso serio por un momento, que fue seguido rápidamente por una expresión de pánico, que no parecía tenerle miedo. Y realmente quería resolver esto sin tener que hacer esto, dijo Alvis mientras suspiraba. Dejarás atrás todo lo que tomaste de mis pertenencias. Tomarás las 20 monedas de plata que te dieron y te irás. Olvidarás mi cara tan pronto como lo hagas. ¿Entendido? Dijo con un eco sutil en su voz. Sí. La mujer respondió, de una manera casi mecánica. Al ver a la mujer irse, el joven entró en pánico mental. Tenía que vestirse, pero también tenía que ducharse. Después de todo, no estaba en condiciones de simplemente caminar y sin que nadie notara su peculiar olor. Luego recordó que las duchas en la posada solo se abrían después de cierto tiempo, si se había despertado después o antes de dicha hora, porque si era antes puede que tenga que esperar un espacio libre para usar. Cayendo de nuevo en la cama, dejó escapar un fuerte suspiro, preguntándose por qué las cosas tenían que ser así, y no podía simplemente disfrutar de la vida con calma. Maul era un aventurero de rango dorado, y estaba por encima de la estatura promedio, era un hombre voluminoso y bronceado, con la cabeza calva excepto por una cola de caballo trenzada y ojos castaños claros. Hasta esa noche era un hombre que se veía a sí mismo por encima de todos, tanto que él y las dos mujeres que lo acompañaban se aprovechaban activamente de los débiles y desesperados.
Luego, mientras se alejaban de su última expedición de saqueo, se encontraron con una figura encapuchada en el camino, y ahí fue donde comenzó el infierno. De inmediato perdió a una de las mujeres, lo que lo llevó a él y a la otra a pasar corriendo junto a la figura en sus caballos, deteniéndose en una cabaña abandonada cerca de un río torrencial. Pensaron que todo estaba bien. Eso fue hasta que la mujer restante decidió ir a ver el pequeño porche que conducía al río. Lo único que recordaba que ella dijo fue ver algo en el agua, antes de que desapareciera. Seguido por el sonido de algo cayendo al río. Ahora estaba solo en medio de la cabaña, con la espada en la mano y la mirada enloquecida, volviéndose para mirar todo lo que le rodeaba. De repente, sus sentidos se dirigieron a la entrada del porche, sus sentidos, presos del pánico, habían captado el sonido distintivo de algo que emergía del agua. Manteniendo el agarre en su espada, miró fijamente a la figura que estaba junto a la abertura, su piel húmeda brillaba a la luz de la luna, permitiéndole ver un cierto tono grisáceo, y su cabello corto era de un color más oscuro. Tenía aproximadamente la misma altura que Maul, con una constitución esbelta pero aún musculosa, y en su cuello descansaban branquias que se movían de vez en cuando. Te finalmente decidiste mostrarte a ti mismo, monstruo. Maul gruñó. Necesitabas bañarte en tu propio miedo por un tiempo más. Siendo el líder del grupo, solo tiene sentido que sufras más. La figura explicó con calma. ¿Qué diablos estás diciendo, capullo? ¿Quién diablos eres tú? Mi nombre es Hiyur Grarik. Me encargo de limpiar el mundo de escoria como tú. Habiendo dado a conocer sus intenciones, el extraño arrojó al suelo 2 placas de oro, presentando a Maul el destino de sus seguidores. Sin embargo, el aventurero simplemente dejó escapar un bufido superior, su cuerpo se movió como si se estuviera preparando para atacar, algo que Hiyur esperaba que hiciera. Te realmente debes ser un idiota. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme uno a uno? Deberías haberte limitado a los ataques furtivos. Maul se rió. Su oponente permaneció en silencio, lo que solo sirvió para fortalecer su ego delirante. Tomando su postura, Maul atacó, teniendo fe en su propia fuerza. Cerrando la distancia entre ellos, bajó su espada sobre el monstruo, quien respondió dando un paso hacia un lado, permitiendo que la espada de su oponente se moviera hacia abajo y golpeara el piso de madera. Siguió esto con una patada en el brazo de Maul, rompiéndolo fácilmente y haciendo que el aventurero que gritaba tropezara y finalmente cayera de espaldas. ¿Qué demonios te pasa? Maul gruñó. Ustedes, los fuertes, que se aprovechan de los débiles, para su diversión y alguna ganancia fácil, no merecen nada más que esto. Maul estaba a punto de gritar alguna otra blasfemia, cuando Hiyur hizo un trabajo rápido con él con una patada rápida en la cabeza, enviándola volando contra una pared. Mirando el cuerpo, quitó la placa dorada y recogió los otros 2, antes de salir de la cabaña para mirar a los caballos todavía atados a un árbol. Liberando a los animales después de buscarlos en busca de lo que sus amos habían robado, Hiyur miró al cielo, sabiendo que debía regresar a la aldea que había sido atacada por el trío. Dejó escapar un pequeño suspiro, cuando un ligero hambre comenzó a vencerlo, había pasado un tiempo desde que había tenido una comida decente. Una parte de sí mismo se sintió tentado a pedirle al jefe de la aldea una comida a cambio de sus servicios, pero no pudo hacerlo. Después de todo, tomó este trabajo solo porque estaba en el área y no fue contratado para hacerlo, lo que significa que no tenía derecho a reclamar una recompensa por lo que hizo. Siendo ese el caso, regresó a la cabaña, sus ojos se posaron en los restos de Maul. Sus gustos eran bastante amplios últimamente, tanto que esta situación era para él la oportunidad perfecta para una comida abundante. No queriendo demorar demasiado, la boca de Hiyur se abrió, exponiendo sus afilados dientes, y luego se hundió. Fue un golpe en la puerta, a una hora tan tardía de la noche, que levantó al jefe del pueblo de su descanso, lo hizo ponerse una túnica pesada y abrir la puerta principal. Al principio se sorprendió al ver una figura encapuchada frente a él, con un cuello alto. Habría ocultado la mitad inferior del rostro del hombre en circunstancias normales, pero por la noche no se veía ningún rostro. La figura, que llevaba una bolsa sobre su hombro izquierdo, la colocó con cuidado en el suelo, antes de arrojar sobre ella 3 placas de color dorado manchadas de sangre. De inmediato, el anciano comprendió lo que estaba pasando, su mirada fue de la bolsa a la figura y un intento de verbalizar su gratitud. Gracias. Esos bastardos nos quitaron todo, y si no fuera por ti, el jefe hizo una pausa, visiblemente sin palabras. ¿Cómo podemos pagar esta deuda contigo?
No tenemos mucho, pero si quieres, estaba diciendo, antes de ser interrumpido por la mano levantada de la figura. No tienes suficiente para pagar mi precio. Pero, un día puedo regresar, y cuando lo haga, solicitaré alguna forma de pago. Hasta entonces, te deseo a ti y a tu pueblo, buena suerte. La figura hizo una pequeña reverencia, se dio la vuelta y se alejó. Hiyuri ignoró todo lo que dijo el jefe mientras se distanciaba. Había estado haciendo esto durante el tiempo suficiente para imaginar con precisión lo que se decía. Al final, esta forma de pago que mencionó fue solo una excusa necesaria que se le ocurrió. Había descubierto que muchas personas, incluso si estaban agradecidas por haber sido salvas, encontraban extraño que su salvador no pidiera nada a cambio. Eugene Infrid Brovada, era un joven noble de aspecto apuesto, que salió de la posada en la que se había alojado durante la semana pasada y regresó a su carruaje. Todo ya había sido llevado a esta habitación, así que fuera de esperarlo, también había necesidad de esperar a la encantadora joven que era su esposa. Candice Felucia Brovada era una belleza deslumbrante. No había mujer que pudiera igualar su cabello rubio suelto, sus ojos azules brillantes y su piel blanca cremosa. Ni siquiera importaba si ella era de una familia noble inferior, y este matrimonio tenía algunos aspectos de conveniencia. A él le importaba poco esto cuando sus padres le obsequiaron lo que fácilmente podría describirse como una obra de arte viviente. Esto era lo que solía pensar, hasta hace apenas unos días cuando conoció a una mujer llamada Anika Masadora Enar. La vio por primera vez en el restaurante junto a la posada, y cuando sus ojos se posaron en ella, sus instintos primarios parecieron tomar el control. Su piel estaba bronceada, su cabello largo y sedoso era negro como la noche, y sus ojos verdes de colores extraños lo atravesaban, especialmente cuando parecían brillar ligeramente escarlata cuando la luz los golpeaba. La luz también le mostró que su cabello no era completamente negro, sino que también poseía algunos reflejos púrpuras, que finalmente fueron absorbidos por la oscuridad circundante. ¿Cómo podría describir su cuerpo? Verdaderamente fue perfecto. Su Candice era de rasgos pequeños, mientras que esta mujer no era pequeña. O incluso grande. Estaba en un punto medio perfectamente equilibrado, como si su cuerpo hubiera sido esculpido por un artista genio que conocía los deseos de un hombre. Desde ese momento, sus ojos la habían encontrado más de un par de veces. A veces, cuando sus miradas se encontraron, se encontró a sí mismo apartando la mirada de su mirada felina. Eugene se mantuvo firme y luchó contra los sentimientos que podrían poner en riesgo su relación con Candice, y lo logró hasta que Anika se cruzó con él cuando se iba. Buenas noches. Saludó cordialmente, su voz coincidiendo con el más alto grado de música. Buenas noches. Tartamudeó nerviosamente. Vi que te ibas y me preguntaba si podría pedirte un favor. Anika informó, sonando un poco avergonzada por la situación. Ciertamente me voy, pero dependiendo de lo que sea, puede que pueda ayudar. Eugene comentó, todavía inquieto. Oh, es un hombre tan amable, señor. Eugene. Eugene Infrid Brovada. Añadió rápidamente el joven noble. Eres un hombre amable, incluso considerar perder tu tiempo con una sacerdotisa tan humilde como yo. Anika dijo, haciendo una reverencia cordial, sus palabras tenían una mezcla de verdadera gratitud y un toque oculto de superioridad, que él no podía ubicar como cierto en una persona así. Le sorprendió que ella fuera una sacerdotisa. Después de todo, se veía tan pecadora. Me preguntaba si podrías llevarme contigo. Ella finalmente dijo. Mis disculpas, pero yo comenzó Eugene, pero ella habló una vez más. No todo el camino, por supuesto. Tal vez hasta la ciudad más cercana. Creo que no está muy lejos de aquí. ¿Estaría bien? Solo hasta la próxima ciudad. Si ese es el caso, entonces quizás, sus palabras fueron ahogadas por ella nuevamente. Estoy segura de que a tu compañera no le importará. Después de todo, solo estás ayudando a una sacerdotisa, ¿no es así? No es necesario que te preocupes por su reacción. Antes de que Eugene pudiera procesar completamente sus palabras, había acortado la distancia entre ellos. Parecía sentir el calor proveniente de ella, el dulce olor, todas estas cosas aturdían aún más su mente. Ve muy bien. Te llevaré a la ciudad más cercana. Por favor, sígueme. Dijo casi aturdido. Candice abrió la puerta del carruaje que ella y Eugene compartían, y mientras lo hacía, su boca se abrió y dejó escapar un grito ahogado. Su hombre estaba en medio de una conversación demasiado amistosa con una mujer cuya belleza era incuestionable. Te estábamos esperando. Por favor entra, te resfriarás si te quedas afuera. Eugene comentó, ofreciéndole ayuda para entrar.
Candice aceptó esta ayuda, incluso si su atención estaba en todo momento en la extraña mujer, que en muchos aspectos era casi completamente opuesto a ella, quien parecía mirar a Candice con la misma expresión cálida que Eugene. Candice Felucia Brovada, esta es la sacerdotisa Anika Masadora Enar. Eugene informó. Un placer. Anika saludó cálidamente. Buenas noches. Eugene, cariño, ¿por qué está esta mujer en nuestro carruaje privado? Candice no pudo evitar preguntar con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Eugene pareció algo desconcertado por la pregunta, pero hizo todo lo posible por explicar la situación. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Anika se movió. Candice vio como la supuesta sacerdotisa se inclinaba hacia ella, y colocó suavemente una mano sobre la de ella. En ese momento Candice sintió una ola de calor atravesarla. Fue una sensación extrañamente placentera. Es mi culpa. Le pedí ayuda. Verás, la gente que me trajo aquí se fue sin ninguna forma de irse. Cuando vi a Eugene, me acerqué a él y le pregunté si podía ayudar. Y, siendo el hombre amable, aceptado para ayudarme. Ya veo. Ella comentó con un trago apenas ahogado. No hay problema con eso, ¿verdad? Anika preguntó con una sonrisa amable. No hay razón para dejarte solo aquí. Candice no estaba segura de si eso era lo que quería decir, pero el toque cálido y el olor dulce de la mujer parecieron nublar su mente y hacer que dijera estas palabras. Ella diría algo al respecto, pero los efectos que esa mujer tuvo en ella la hicieron dejar el pensamiento por completo. En cambio, quería seguir sintiéndose así, y tal vez incluso considerar sentirse más. Me alegra que lo entiendas, cariño. Eugene comentó con alivio. Por supuesto. Ahora, quizás deberíamos irnos. Sí. Estamos listos para irnos. Eugene gritó, dándole al conductor la orden de partir. El sol comenzaba a salir cuando dos personas se abrían paso a través del bosque. Su destino era uno de los árboles más altos de la región, que permitía a quien se paraba en él ver todo lo que les rodeaba. El que lideró la caminata fue Jaekar Laporín, un hombre de estatura media y constitución saludable. Su cabello largo hasta los hombros, ahora sostenido en una cola de caballo, era de color marrón claro que se oscureció hasta terminar en una coloración negra. Sus ojos eran de color marrón claro, con un ligero tinte amarillo en ellos, y solo en su apariencia general, parecía haber cierto cabello majestuoso a su alrededor. Caminando detrás de él estaba Elsa, quien era de complexión promedio cuando se trataba de mujeres. Realmente no era del tipo que fácilmente podría llamar la atención de alguien, su cabello castaño también estaba recogido en una cola de caballo, uno de sus ojos era azul claro, mientras que el otro era oscuro, casi negro. ¿A dónde vamos? Preguntó Elsa, dejando escapar un suspiro de cansancio. Sube por ese árbol. Respondió Jaekar, a lo que ella dejó escapar un suspiro aún más fuerte. Estamos separados por más de un año, y tan pronto como regresas ya estás haciendo demandas ridículas. ¿Y por qué vamos a escalar esa cosa de todos modos? El objetivo es ese. Continuó en tono molesto. Simple. Voy a golpearlo desde lo alto de ese árbol, para que no tengamos que huir tan pronto como terminemos el trabajo. Explicó casualmente. ¿Qué? Eres bueno, pero no tan bueno. No puedes golpearlo desde tan lejos. Por favor, no hagas tanto ruido. Y sí, puedo. No pasé ese tiempo fuera por nada. Jaekar comentó con una sonrisa. Pensé que estabas en una tarea en solitario. Ahí lo estaba. Pero aprendí algunas cosas en el camino. ¿Como lo que le hiciste a tu cabello? Preguntó secamente. ¿Eh? ¿Qué le pasa a mi cabello? Nada. Simplemente se veía extraño a primera vista. Pero no es tan malo. Solo sigue caminando. Se detuvieron frente al árbol y comenzaron la difícil tarea de trepar. Al detenerse en una de sus ramas de gran tamaño, la atención de Jaekar se dirigió a una mansión en la distancia. Tomando una respiración profunda, desenvainó su arco y una sola flecha, antes de apuntar. No puedo creer que realmente lo vayas a intentar. Dijo Elsa una vez más. Solo confirma la muerte. Gruñó molesto. Haciendo un leve puchero, Elsa dibujó un monóculo encantado, un elemento que uno usaría para mejorar su vista y permitirles percibir cosas a grandes distancias. En este caso, le permitió percibir perfectamente al objetivo, que estaba sentado junto a una ventana. Era un noble que parecía haber engañado a las personas equivocadas con algún negocio turbio, y eran los trabajadores contratados para encargarse de la tarea de cuidarlo. ¿Puedes verlo? Jaekar preguntó con calma. Sí puedo. Dime cuándo golpee. Moviendo su brazo hacia atrás, Jaekar mantuvo la flecha en su lugar por un rato más, antes de soltarla.
El proyectil salió volando a gran velocidad y pronto desapareció de la vista. Durante un rato, Elsa no dijo nada, pero luego se quedó boquiabierta. De ninguna manera. Al estar demasiado abrumada por la extrema demostración de puntería de su compañera, Elsa ni siquiera notó que el monóculo se le caía de la cara al árbol. Eso fue hasta que el brazo de Haekar se movió con la velocidad de un rayo, atrapándolo antes de que el objeto cayera. No rompas esto. Él gruñó y se lo devolvió. Sé cómo hiciste eso. Entrenamiento y habilidad. Haekar respondió, con un tono desinteresado. No bromees. Elsa escupió y lo golpeó en el hombro. Ten cuidado. O puede que acabes tirándome de este árbol. ¿A quién le importa? ¿Cómo hiciste eso? Ella insistió. Bien. Desarrollé algunas técnicas nuevas. Haekar respondió, con una pequeña risa incómoda. Todavía no lo creo. Estuviste fuera por tanto tiempo, ¿y eso es lo mejor que se te ocurre? ¿Qué? Haekar comenzó a hablar cuando de repente hizo una pausa. Su expresión se volvió seria, seguida de una expresión pensativa que adornaba su rostro. Elsa se sorprendió por esto, lo suficiente como para silenciarla y permitirle que se recuperara de cualquier shock que lo había afectado, pero lo que hizo la sorprendió aún más. Él miró hacia abajo, la mirada en sus ojos, le era familiar. Fue la mirada que le dio al considerar algo. ¿Estaba considerando saltar desde esta altura? ¿Vas a saltar? Tengo que irme. Lo siento, pero tendrás que continuar con esto por tu cuenta. Respondió secamente. La mano libre de Elsa se levantó, agarrando el brazo de Haekar. Este fue un gesto para asegurarse de que no pudiera arrojarse fácilmente del árbol. ¡No! De ninguna manera. No voy a dejarte ir así. No después de que hayas pasado todo este tiempo desaparecida. Entonces, ¿qué sugieres? Haekar preguntó con un suspiro. Dime qué está pasando. La expresión de Haekar se volvió seria, hasta un punto que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Con un simple cepillo liberó su brazo de su agarre y colocó su mano sobre su hombro, antes de hablar. ¿Puedo confiar en ti? Elsa se sorprendió por esto. Ella estaba lista para gruñir lo ofendida que estaba por sus palabras, pero su expresión la detuvo. Algo importante estaba sucediendo. Oh, por supuesto. Sabes que puedes. Entonces, prométeme que mantendrás la boca cerrada. Bajo ninguna circunstancia hablarás de lo que estás a punto de ver. J. Haekar. Me estás asustando, pero te lo prometo. Ni una palabra saldrá de estos labios si así lo deseas. Muy bien, te mostraré dónde he estado. El Inkusak tomó un último trago de su vaso antes de dejar la mesa y comenzó a caminar hacia la hermosa mujer de la barra. Era el líder de un equipo de trabajadores, que era rival para un grupo de aventureros de rango mitril. Tenía alrededor de 30 años y su cuerpo era envidiable para casi todos los que lo veían, resultado de varios años de entrenamiento. Sus rasgos estaban endurecidos, pero relajados. Sus ojos eran de color gris, tenía una perilla recortada y cabello castaño. Su cabello decorado con un parche blanco, de algún trauma de larga duración, nunca había discutido abiertamente con nadie. La mujer en la que tenía sus ojos, una belleza rubia, había despertado su interés desde el momento en que llegó la noche anterior. Había decidido que hoy sería el día en que hablaría con ella. Al principio, parecía que esto no estaba destinado a ser como otro hombre se había acercado a ella. Sin embargo, él ya no estaba sobrio y se volvió demasiado personal con ella, tratando de quitarle el cabello que cubría la mitad derecha de la cara, un gesto que le había valido al menos una mandíbula rota. Los amigos del hombre se lo llevaron, y nadie intentó nada contra ella, tanto por temor a su reacción como por haber visto que él era el que lo había iniciado. Tomando asiento junto a ella, Elin pidió 2 bebidas, y cuando se las entregaron, movió uno de los vasos hacia ella. Buenas noches. Soy Elin Cusack. Informó con tono confiado. Su ojo verde visible se trasladó a la bebida, luego a él, antes de volver a su propia bebida, que aún no había terminado. Noche. Dijo ella, sin sonar demasiado interesada. ¿Puedo al menos saber tu nombre? Quiero decir, te dije el mío, así que es justo si me das el tuyo. Elin señaló respetuosamente. Leinas. Leinas Rockbruise. ¿Qué? ¿No es ese el nombre de uno de los caballeros imperiales del Imperio Barut? Preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Dejó escapar una pequeña risa, antes de vaciar su vaso, seguido de empujarlo a un lado para dejar espacio para su nueva bebida. El nombre de un ex caballero imperial. Ella corrigió secamente. Entonces eres ella. Elin jadeó, cuando ella levantó una mano para silenciarlo. Cállate. Lo último que necesito es atención no deseada. Es cierto.
Lo siento por eso. Aún así, escuché rumores de un incidente en el Imperio, casi al mismo tiempo que comencé a escuchar sobre la partida de uno de los caballeros. ¿Son esos rumores? Una vez más fue silenciado, esta vez por un movimiento más violento. Continúe por ese camino y la noche no terminará bien para usted. Ella advirtió. Entonces, por casualidad, ¿estaría interesado en un trabajo como trabajador? Soy el líder de un equipo de 4, y siempre se agradecería una mano extra. Especialmente con alguien tan poderoso como usted debe ser. Sugirió, y una vez más ella se rió entre dientes. No tienes idea. Pero no estoy interesado en eso en este momento. Ah. Qué vergüenza. Podría habernos beneficiado a los dos. Elim murmuró, bebiendo de su vaso. Hablando de eso, ¿es eso lo que querías decir cuando te acercaste a mí y me diste de beber? En realidad no. Pero no todos los días alguien como yo comparte el mismo espacio que alguien como tú. No podía ignorar esa oportunidad. Entonces, ¿qué querías? Leinas preguntó, con una leve sonrisa. Bueno, esa es una pregunta un poco injusta. Me pillaste con la guardia baja y todo eso. Leinas movió su vaso a un lado y se volvió para mirarlo. Esta acción lo tomó por sorpresa, mientras se movía ligeramente en su asiento, tal vez temiendo que ella también le rompiera la mandíbula. Elim se sorprendió por lo que hizo a continuación. Con la mano derecha se apartó el cabello y le mostró su rostro por completo. No, la belleza que había visto antes no le hacía justicia, mientras dos orbes verdes lo miraban, como si ni siquiera ella lo supiera, pidieron su aprobación. ¿Entonces qué quieres? Preguntó ella con una sonrisa traviesa. No es mi intención sonar grosero, pero me preguntaba, si estabas interesado en tenerme como tu compañía esta noche. Preguntó Elim, poniendo la expresión más encantadora que pudo reunir. Vació su vaso y se dejó caer de su asiento, sin siquiera darle tiempo para reaccionar, lo agarró por la muñeca derecha y comenzó a caminar, tirando de él con ella. Elim trató de pensar en algo que decir, pero su mente se quedó en blanco ante la perspectiva de pasar la noche con una mujer de tan alta calidad. Llevándolo a su habitación, Leinas lo arrojó sobre la cama. Elim fue a sentarse en la cama, pero la mujer saltó sobre él, aterrizando encima de él de tal manera que incluso si luchaba, sabía que no iría a ninguna parte. Antes de empezar. Tengo una pregunta para ti. Informó Leinas, quitándose la parte superior de la ropa. ¿Qué es? ¿Estás familiarizado con la expresión haciéndolo como conejos? Preguntó Leinas, a lo que respondió con un trago. Bien. A la mañana siguiente, Elim gimió mientras todo su cuerpo le dolía bajo la presión de despertarse. La noche anterior había sido una locura, e incluso esa palabra no parecía suficiente para describir lo que sucedió. Se preguntó si esto se explicaba por la diferencia de fuerza entre ellos, porque por unos momentos se preguntó si ella era humana. Su mente estaba inquieta por lo que realmente había sucedido. Recordó completamente el primer par de horas, y el resto fue un borrón o solo unos pocos destellos. Elim fue a empujarse hacia arriba, solo para que su mitad inferior se diera bajo la tensión. Sus brazos también se sentían drenados, pero aún respondían. La única razón por la que abandonó la idea de moverse fue cuando sus ojos entreabiertos bajaron hacia Leinas, quien estaba apoyando su cabeza en su pecho, con su brazo cruzado sobre él. Usando su brazo izquierdo libre, se tomó el momento para acariciar el lado derecho de su rostro. Internamente se maldijo a sí mismo por la ridícula suerte que había tenido. Con cómo estaban saliendo las cosas, Elim estaba casi seguro de que no llegaría tan lejos con ella, pero supuso que la atracción era mutua. De repente, sus ojos se abrieron como una flecha, su mano fue a la muñeca izquierda de él, envolviéndola y apartando la mano de su rostro. Ella volvió a sentarse, sus ojos constantemente en él. Elim dejó escapar un grito de sorpresa y dolor por sus acciones. Esto aparentemente fue suficiente para devolverla a sus sentidos y dejarlo ir. Lo siento por eso. Ella comentó, tomando asiento en la cama. No, está bien. No debería haberte tocado mientras dormías. Elim rápidamente respondió. ¿Puedes ponerte de pie? Preguntó Leinas, obviamente queriendo pasar del tema. Mi mitad inferior está entumecida. Elim respondió con una risa. ¿Entumecido? Estaba seguro de que habíamos hecho lo suficiente para dejarte en esa cama por el resto del día. ¿Deberíamos seguir trabajando hacia ese objetivo? Sugirió, con una sonrisa burlona. En realidad, mi equipo debería estar esperándome. Tenemos cosas que discutir antes de irnos. Señaló. Eso es bueno. Porque, incluso si quisiera, tengo que irme, ahora mismo. Leinas informó levantándose de la cama.
Elim se quedó en silencio, mientras recorría la habitación, consiguiendo las cosas necesarias para ir y darse una ducha rápida antes de aparentemente irse. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda verte de nuevo? Elim logró preguntar, tomándola con la guardia baja. Quizás. Creo que pronto estaré bastante ocupado. Ella respondió. Veo. Murmuró, cuando ella habló de nuevo. Pero, ¿quieres volver a verme? Preguntó ella, en voz baja, acercándose a él. Si es posible. Me gustaría tener una mejor oportunidad de conocerte, antes de que nosotros, ya sabes. Leinas se sonrojó ante esto, casi como si sus palabras le hubieran mostrado lo que realmente había hecho. Ella caminó por un breve momento, antes de detenerse y mirarlo, su cabello escondiendo parte de su rostro una vez más. Mis disculpas. Reaccioné exageradamente. Hizo una pausa y en su rostro apareció un cierto indicio de indecisión. Se maldijo a sí misma por haber dejado que su líbido se apoderara de ella. Había pasado un tiempo y él encajaba perfectamente con sus gustos. Incluso se las había arreglado para aguantar durante un tiempo decente. Sin embargo, no podía permitir que una cara bonita y algunos cumplidos la afectaran tan fácilmente, y ahora él estaba hablando de volver a verla. No ayudó con su situación. No puedo garantizar que nos volveremos a encontrar. Pero puedo darte esto, si quieres recordarme. Yendo a sus cosas, Leinas materializó una poción, que le arrojó. Aterrizó en la cama porque él no se movió para atraparlo. No te preocupes. No olvidaré esa noche tan fácilmente. Cortejar. El sonido resonó en el bar de una pequeña posada, mientras una fiesta nocturna comenzaba a cobrar fuerza. El origen del grito de guerra fue el alma del propio partido, cayó Gantz. Es un aventurero de rango mitril, incluso si en ese momento le faltaba su plato. Su cabello rubio era de tamaño mediano, justo debajo de su cuello. Sus ojos eran de color oliva y su cuerpo estaba tan en forma como podía estar. También tenía la costumbre de salir de fiesta. Donde quiera que fuera, cada vez que surgía la oportunidad, prendía fuego en cualquier bar en el que terminara. Un fuego que vería arder en su punto máximo, y disminuiría la velocidad hasta que se redujera a nada. Todo el tiempo bebía, bailaba y ponía la mano sobre cualquier chica que atrajera su interés. Cuando el evento acababa de comenzar, bailaba, con una mujer debajo de cada brazo, y rodeado de personas que decían que podían seguirle el ritmo, como si algo así fuera posible. Cariño, ¿por qué no tomas un trago de esto? Una joven dijo acercándose a él con un vaso. Dejando ir a una de las chicas, usó su brazo recién liberado para hacer lo que ella le pidió, dejándolo en un abrir y cerrar de ojos, antes de devolverle el vaso vacío a la mujer y mirarla con curiosidad. Esta noche. Tú. Yo. Y lo que sea que pongas en ese vaso. Él se rió y la rodeó con un brazo. Ya veo. Que funcionó de maravilla. Ella se rió entre dientes, su mano fue a la parte inferior de su cuerpo. Bueno, ¿no eres tú el travieso? A todo el mundo. Gritó, llamando la atención de todos los que lo rodeaban. Solo para que estén informados. El único, cayó Gantz, está a punto de llevar a estas dos bellas damas al cielo y de regreso. Y para todas esas otras jóvenes de este excelente establecimiento, sepan esto. Si quieren experimentar lo que el cielo cae como si subes esas escaleras, giras a la derecha y caminas hacia la puerta al final del pasillo. El pauso. Cayó Gantz no tiene problemas con los números. Ya sean 2 mujeres, sean 6 mujeres, sean 10 mujeres, sean 100 mujeres. Él las llevará a todas al cielo de la espalda, garantizado. Y si no lo haces, créalo, puede preguntarles a estas dos bellas damas, en 2 horas. Wow. Cayo se despertó a la mañana siguiente, con la misma energía que si no hubiera bebido tanto como el conjunto de personas que pasaron la noche en la posada. Sentado en su cama, los primeros rayos del sol de la mañana entraban por su habitación. No se sorprendió al ver a 6 mujeres esparcidas alrededor de su cama, con 2 más durmiendo a su lado. Cayo dejó escapar un suspiro ligeramente decepcionado. Sentía que podría haberlo hecho mejor con esa situación dada, pero parece que tendría que hacerlo mejor la próxima vez. Aprovechando la madrugada y la resaca que afectó a todos los demás, Cayo se limpió rápidamente, se vistió, incluso se preparó un desayuno, antes de dejar atrás el pago de lo que usó para hacerlo. Al salir de la posada, se enfrentó a un grupo de al menos 20 hombres. No tardó en darse cuenta de que no estaban contentos con él. Como de costumbre. Buenos días, caballeros. ¿Cómo puedo ayudarlos? Nos dijeron que nuestras esposas e hijas fueron vistas anoche yendo a su habitación. Dijo enojado el líder del grupo.
Si hubiera sido cualquier otra situación, Cayo se habría divertido un poco con ellos, pero se encontró en una cierta necesidad de apresurarse. En lugar de hablar de inmediato, les indicó que se dirigieran a su plato, indicando su rango y las probabilidades de que pudieran vencerlos. Si me acosté con sus esposas o hijas, o con ambas, es porque no me lo dijeron. Y créanme cuando les digo esto. Muchas de ellas parecían estar convencidas de que yo era su papá. Ahora, si quieren atacar, adelante. Pero no seré fácil con ninguno de ustedes. Bastardo. ¿Crees que puedes menospreciarnos y salirte con la tuya? Otro hombre gruñó. Sí. ¿Y quieres saber por qué? Cayo preguntó, mirando al hombre hacia abajo. Porque soy así de malditamente bueno. Ahora, si eso es todo lo que querías, me iré. Nadie hizo nada. Simplemente permitieron que el hombre pasara junto a ellos. Después de todo, lo que dijo era cierto. No tenían posibilidades de sacar ventaja en una pelea con él, incluso con sus números. Por supuesto, en cada grupo hay una excepción, y resultó ser el mismo hombre que decidió hablar fuera de lugar para empezar, mientras trataba de apuñalar al aventurero por la espalda. Nadie pudo explicar completamente lo que sucedió a continuación. Cayo simplemente se movió demasiado rápido para que ellos lo percibieran por completo. Simplemente sabían que al final, el atacante estaba en el suelo con el brazo doblado en sentido contrario. El Fisaye Bronson, un hombre de unos 50 años, que por razones monetarias todavía trabajaba como trabajador, pero ahora se limitaba a ser el segundo al mando de su equipo. Su cabello era blanco, como su pequeña barba, y sus ojos eran de un gris claro, casi como si estuviera ciego, pero su vista era aguda. Más agudo que la mayoría. Casi siempre usaba su armadura, el mismo conjunto que había usado durante años. El que está en la parte inferior izquierda de su estómago que la marca de un agujero. Un agujero que había atravesado su cuerpo y luego se cerró cuando se reparó la armadura. El trabajo de esta noche fue fácil. Tanto es así que todos los miembros de su equipo se encontraban descansando en la cabaña que se les dio como refugio para pasar la noche, pero él, como siempre, mantuvo la eterna vigilancia. Vigila eternamente lo que había hecho ese agujero en su armadura todos esos años atrás. Su trabajo consistía en vigilar una plantación. Eso era todo lo que sabían, y no se hicieron preguntas al respecto, incluso si sospechaban de la naturaleza distorsionada detrás de sus dueños. ¿Soy yo o se está poniendo más frío? Preguntó casualmente la única mujer del grupo. Ahora que lo mencionas, creo que lo es. De repente, el Fizz se levantó de su asiento, se dirigió a la ventana y la abrió a la fuerza, para poder mirar hacia afuera, hacia el denso bosque en la distancia. De él salía una fina nube de niebla, así como nubes pálidas y frías se formaban sobre ellos, con el origen aparente sobre el bosque. No pasó mucho tiempo para que la nieve comenzara a caer del cielo hacia la plantación. Todos se preguntaban qué pudo haber causado esto, pero el anciano con la mano extendida hacia afuera parecía saberlo. Él vino. Finalmente vino por mí. Anunció con expresión enloquecida. Te no puedes hablar en serio. Uno de ellos dijo con nerviosismo. Nunca me había tomado más en serio nada en mi vida. Es él. Es el búfalo blanco. Pero, anciano, eso es solo una leyenda, ¿no es así? Arim, el más alto del grupo, comentó. ¿Qué es el búfalo blanco? Preguntó la joven trabajadora. Es una vieja leyenda asociada con los gigantes de hielo. Se dice que la criatura, una gran bestia blanca, era liberada de vez en cuando, para disuadir a cualquiera de acercarse demasiado a su territorio. La bestia sería liberada en un grupo de personas, dejando solo a uno de ellos con vida para difundir la leyenda. El Fizz es uno de dichos supervivientes. La nube creció y creció, ahora aparentemente cubriendo todo lo que sus ojos podían ver. La nieve sigue cayendo todavía, pero con menor intensidad. Entonces, un sonido estrepitoso resonó en el área y todos los ojos se dirigieron a la ventana. Vieron caer al suelo lo que parecía ser uno de los grandes árboles del bosque. El Fizz. Todo dicho, mirando la temblorosa figura del anciano. Es él, estoy seguro. Murmuró el Fizz. Nadie creyó en sus palabras. La explicación más factible sería el uso de magia para un ataque directo a la plantación. Eso fue hasta que un sonido resonó en el área, que no se podía decir que perteneciera a una bestia. Al menos, uno que ellos conocían, pero ¿qué más podría ser? La llamada vino del bosque. Era similar a los sonidos hechos por vacas y criaturas similares, pero en una escala más masiva y dominante. Rompió el aire, no como un animal, sino como una fuerza. Alguna fuerza imparable. Es él. Es él. Es el búfalo blanco. El anciano gritó desesperado.
La llamada finalmente rompió la barrera entre el bosque y la pequeña valla de madera que se colocó alrededor de la plantación. Del bosque, derribando otro árbol en su camino, emergió una gran masa blanca. El gigante de 4 patas, comenzó a hacer una línea directa hacia una de las muchas cabañas en su camino, abriéndose camino a través de los muchos campos llenos de cultivos en el camino. Tenemos que hacer algo. No hay nada que podamos hacer. Corran. Huyan todos. ¿Es eso o la muerte? Ordenó el Fis. Los sonidos de golpes violentos asaltaron su puerta. El líder del grupo fue quien lo abrió, revelando al dueño de la plantación. ¿Por qué estás parado? Ve y ocúpate de esa cosa. El hombre gruñó. Antes de que el líder pudiera responder, los gritos espeluznantes y un violento choque llenaron el aire, mientras la criatura derribaba fácilmente una cabaña. El impacto haciendo poco para frenar sus avances. Todos, prepárense. Vamos a matar a esa cosa. Anunció el líder, con una mirada decidida. No puedes. Nadie puede. Señaló el Fis. Pero tenemos que intentarlo. ¿O planeas morir aquí ya que destruye todo a su paso? El Fis no dijo nada, permitiendo que el resto del grupo saliera de la cabaña e hiciera su trabajo. La niña, la que usaba el arco del grupo, subió al techo para golpear a la bestia desde lejos, y los otros 2 hombres tuvieron que quedarse pegados al suelo, ambos siendo expertos en espada. El frío comenzaba a molestarlos, y la niebla fría que ahora parecía cubrir la mitad inferior de sus piernas, les dificultaba moverse. Se habían disparado algunas flechas, pero simplemente rebotaron en la piel de la criatura, sin llamar su atención. Parecía preferir estar derribando todo lo demás a su alrededor. Algunos habían intentado escapar a caballo o en carruaje, incluido el dueño de la plantación, pero la bestia los envió volando fácilmente, mostrándoles que escapar no era una opción. Maldita sea. ¿Por qué no viene hacia nosotros? El líder gruñó confundido. Porque esas no son sus órdenes. El Fis declaró con confianza, finalmente saliendo de la cabaña, su hacha de guerra en su hombro derecho. Entonces, ¿has decidido unirte a nosotros, viejo? Preguntó el líder con sarcasmo. He decidido aceptar mi muerte. Ustedes, jóvenes, deberían intentar escapar, mientras yo lo contengo. ¿Puedes retenerlo? Preguntó la chica desde lo alto de la cabina. Lo dudo, pero dada la situación puedo intentarlo. El resto de ustedes retrocedan. Yo sigo adelante. El Fis comenzó a correr en dirección a la siguiente cabaña a la que apuntaba la bestia. Ignoró los gritos de sus compañeros más jóvenes, su mente se centró en lo que estaba seguro que eran los últimos momentos de su vida. Mientras corría, pudo ver flechas volar hacia el búfalo que, como antes, ignoró por completo los proyectiles, continuando su camino de destrucción hacia la siguiente cabaña. Poniéndose en el camino de la bestia, el Fis activó sus artes marciales, fortalecimiento corporal, filo de corte y filo fatal. Su hacha comenzó a brillar, ya que los símbolos ahora visibles tomaron un color naranja brillante. Pronto surgieron llamas del arma, ambas manos se envolvieron fuertemente alrededor de ella, mientras levantaba el hacha sobre su cabeza, sus pulmones se vaciaron con un poderoso grito de guerra, y con un simple movimiento bajó su hacha hacia la bestia que se acercaba. Fue como si la onda de choque resultante se encendiera, levantando una gran pared de fuego, que fue en la dirección opuesta a la criatura, lo que resultó en un impacto frontal. El choque resultó en una explosión masiva que sacudió el área circundante, además de levantar momentáneamente la niebla en el área. Donde antes había estado la poderosa bestia, ahora había una enorme masa de fuego. Sin embargo, el Fis estaba de rodillas, usando su hacha para sostenerse. Su respiración era pesada y su fuerza lo había abandonado. Su equipo corrió a su lado, arrodillándose junto a él, ofreciéndole pociones, cualquier cosa que el anciano necesitara después de su enorme esfuerzo. Sin embargo, los ojos del anciano todavía estaban en el fuego, mientras la niebla recuperaba sigilosamente el terreno y la nieve se hacía más intensa. El grito llenó el aire, mientras las llamas giraban violentamente, como si fueran las puertas del infierno abriendo el camino a uno de sus demonios más poderosos. El búfalo blanco emergió tranquilamente de las llamas, la única marca visible en él era una quemadura bastante grande y algunos pelos quemados. Fuera de eso, la bestia estaba bien, incluso tranquila. Dio unos pasos fuera de las llamas y comenzó a mirar a su alrededor como si examinara a las personas que se habían atrevido a hacerle frente. Sacudiendo la cabeza un par de veces, comenzó a preparar otra carga. Todos ustedes salgan del camino desde aquí. El Fis rugió, empujándolos a un lado. No podemos dejarte. El líder objetó. Puedes, y lo harás. O todos moriremos aquí.
Empujando al joven a un lado una vez más, el Fizz se tambaleó hacia adelante, se paró entre el grupo y el búfalo, clavó su hacha en el suelo y gritó una proclamación. Ven a mí, bastardo. Haré que te arrepientas de haberme dejado con vida hace tantos años. El animal de la leyenda dejó escapar su propio grito de guerra y cargó, eso fue todo. El Fizz fue por otro golpe más débil, solo para salir volando con un simple movimiento de cabeza. Los dos hombres restantes intentaron cortar los ojos de la bestia tan pronto como se acercó a ellos, pero también fueron enviados a volar. La niña disparó algunas flechas, antes de que sus instintos de supervivencia se hicieran cargo y saltó a un lado. Sin embargo, esto no impidió que la bestia pisara una de sus piernas al pasar junto a ella. El dolor se extendió por su cuerpo como un relámpago. Sin siquiera pensar en volver a levantarse y notar que la bestia continuaba con su alboroto, trató de arrastrarse hacia su arco perdido. Solo podía ir en la dirección que imaginaba que sería, ya que la niebla le hacía casi imposible encontrarla. No le tomó mucho tiempo ver algo similar a su contorno, y dándole a su cuerpo un último empujón, fue a agarrarlo, cuando un pie enorme cayó sobre él, haciéndole imposible levantar su arma. Su cabeza se levantó lentamente, y frente a ella estaba un hombre coloso de 7 pies de altura. Era musculoso, calvo, con un tono azulado en la piel y ojos gris claro, casi blancos. En su hombro alguien estaba sentado. Era casi todo lo contrario, era baja y de estatura infantil, con el pelo largo y plateado que debía haberle llegado a los pies si estaba de pie. Uno de sus ojos era verde y el otro azul. Su nombre era Inon Sur Morres, y el de ella era Carmine Soya. Creo que ella es la última superviviente. Dijo en voz baja. Eso parece. Es decir, puedes llamar a tu mascota. La cosa está empezando a ser un desastre innecesario en el lugar. La figura infantil comentó casualmente. El gigante levantó su brazo derecho, y en él descansaba un cristal de increíble belleza. Pronunció una sola palabra, regreso, y al sonido de esa orden, el cristal comenzó a brillar y en la distancia la criatura se desintegró en partículas de luz antes de regresar al cristal. Ahora tenemos que ocuparnos de ella. Carmine agregó con tristeza. ¿Debería hacerlo? Preguntó Inon. No. Lo haré. El pobre niño ya ha sufrido bastante. Rayo. El único rayo fue suficiente para acabar con la vida de la joven. Levantando su pie de la proa, Inon comenzó a caminar, asegurándose de no pisar el cuerpo del trabajador caído. No era el tipo de hombre que hacía tal cosa. Vamos a buscar un lugar para pasar la noche. Estoy empezando a tener sueño. Carmine dijo mientras bostezaba. Gazef Stronov fue sacado de su sueño profundo por un golpe en su puerta, fue un golpe débil, pero uno que él podía decir estaba tratando de llamar su atención. Sentado en la cama y bostezando débilmente. El capitán guerrero se incorporó en posición vertical y se dirigió a la puerta. Al abrir la puerta, se sorprendió al ver a quien veía allí parado, y se sintió aliviado porque, al ser quien era, las horas ridículas tenían sentido. Antes que él estaba Rylend Sesguerra. La vista de la figura con capucha lo aturdió momentáneamente. Después de todo, este era uno de los hombres que lo había ayudado a entrenarlo y era amigo de su mentor, Vesture Laufen. Maestro Sesguerra. Por favor, entre, siéntase como en casa. Dijo rápidamente Gazef, haciendo una pequeña reverencia mientras se hacía a un lado para que el anciano pudiera entrar. Espero no haberte despertado, Gazef. El anciano se rió entre dientes. Rylend se quitó la capucha y entró en la habitación. Por alguna razón, la imagen de él envió un pequeño escalofrío por la espalda de Gazef. El cabello de Rylend era corto, como sabía que al hombre siempre le había gustado que fuera. Su barba, que era larga y desordenada la última vez que la vio, ahora era mucho más corta y decentemente arreglada. Su constitución general parecía de alguna manera más completa que antes. Como si Rylend se hubiera tomado la molestia de acumular su masa perdida, y sus ojos tuvieran un fuego recién descubierto. Fuego que Gazef, por mucho que trató de recordar, no pudo ubicar la última vez que había visto a Rylend con esa mirada. Era casi como si este viejo guerrero, que hacía mucho tiempo que había renunciado a causar algún tipo de impacto en el mundo, de repente hubiera cambiado de opinión. Gazef quería preguntar sobre eso, pero una rápida mirada del anciano fue suficiente para silenciarlo. Incluso si estaba seguro de que el anciano luchador no podría hacer mucho contra él, si se produjera tal situación. ¿Quieres comer algo? Gazef ofreció cordialmente. Gracias, pero hoy no es por eso que vine aquí. Entonces, ¿en qué puedo ser de ayuda? Me gustaría entrenar contigo, Gazef. Quiero darles un poco de ejercicio a estos viejos huesos míos. Rylend respondió, sorprendiendo a Gazef.
¿Está seguro, maestro Chesguerra? No quiero ofender, pero en su estado actual, Gasef estaba a punto de decir, pero el anciano habló por encima de él. No te preocupes. Traje pociones curativas conmigo por si acaso. Y estoy muy seguro de querer hacerlo. Muy bien. Dedica solo unos minutos para prepararte, y luego puedo llevarnos a algún lugar apartado donde seremos libres para entrenar. Respondió Gasef. Aprecio tu diligencia, Gasef. No piense en eso, maestro Chesguerra. Es lo menos que puedo hacer por uno de los hombres que me ayudaron a entrenarme. Las comidas y el lugar para dormir de vez en cuando son suficientes. No por haberle dado los medios para construir una vida respetuosa. Gasef regresó 5 minutos después, con una armadura ligera y 2 espadas en la mano. Uno que le ofreció al anciano, quien cortésmente lo rechazó, pero Gasef decidió llevárselo. El dúo fue a una región boscosa aislada, deteniéndose en un claro iluminado por la luna. Rillen se detuvo en un extremo del claro, mientras Gasef caminaba hacia el otro lado y soltó una de las hojas, desenvainando la otra. Cuando estés listo. Dijo Rillen, estirando un poco sus extremidades. Muy bien. Atacaré ahora. Gasef cargó contra el anciano, conteniéndose para no herir seriamente a Rillen, bajando su espada con la idea de detenerse justo antes de golpear. Gasef se sorprendió cuando su oponente usó su bastón para bloquear el golpe. El anciano siguió moviendo su bastón para dar su propio golpe, pero Gasef fácilmente se echó hacia atrás para evitarlo. Pensé que decir esto no tendría que ser necesario. Pero dada la situación, creo que es un error perdonable. No se contenga. No hay razón para hacerlo. Rillen informó. ¿Estás seguro? Preguntó Gasef, no sintiéndose cómodo con la idea de matar a un ex-mentor. ¿Crees que te pediría que no te contuvieras, si no estuviera seguro? Su oponente gruñó, volviéndose impaciente con el ida y vuelta. Mis disculpas. Tomando su postura, Gasef cargó una vez más, esta vez poniendo fuerza real detrás de su golpe. Todavía temía lo que pudiera pasar, pero no quería ofender más a Rillen. Esta vez, Gasef hizo un swing hacia arriba y mantuvo su idea de detener su golpe antes de golpear, al igual que la última vez que Rillen fue a bloquear el ataque. Deteniendo su avance, Gasef usó aceleración de flujo, mientras giraba para intentar asestar un golpe al otro lado del anciano. Estaba seguro de que esto sería demasiado para el anciano luchador, pero para su sorpresa, la ardiente mirada de Rillen siguió cada uno de sus movimientos. Como el luchador más joven estaba a mitad de giro, Rillen usó su bastón para patear su pierna justo debajo de él, seguido de golpear a Gasef en el pecho con la palma abierta. Al ser enviado directamente al suelo, Gasef se recuperó rápidamente del impacto y trató de volver a levantarse, cuando sintió el bastón de su oponente en su cuello. Darse por vencido. Instruyó Rillen. Me rindo. Admitió Gasef. Rillen le ofreció una mano y Gasef la tomó, para que el anciano pudiera ayudarlo a levantarse, incluso si Gasef sentía que él mismo hacía la mayor parte del esfuerzo. Supongo que el ego de alguien se está apoderando de ellos. Rillen dijo con una risa. Quizás un poco. Pero debo admitir que está en formidable forma, maestro Chesguerra. Señaló Gasef. Me das demasiado crédito. Yo llamo suerte a lo que pasó. E incluso, entonces. ¿Estarías dispuesto a trabajar para el rey? Insistió Gasef. No. Todavía tengo mucho que ver en esta corta vida mía. Por favor, considérelo. Cualquier ayuda será bienvenida, especialmente de alguien tan hábil como usted. Como siempre, tu diligencia es admirable. Fuera de tu fuerza, puedo ver por qué el rey decide tener a alguien como tú cerca de él. Sin embargo, he decidido llevar mi vida en otra dirección. Pero quién sabe, puede llevarme que nos crucemos de nuevo en el futuro. Dijo Rillen. Entonces, ¿no hay forma de convencerte? No. Muy bien. Gracias, por la sesión de entrenamiento. Igualmente. Gasef vio como el anciano simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. No hizo nada para detenerlo, ya que sabía que este era un hábito que tenía Rillen y que, de hecho, no sería posible convencerlo. Cuando Rillen desapareció, Gasef trató de convencerse a sí mismo de que de hecho todo esto había sido solo suerte por parte de su oponente, pero su experiencia y sus sentidos le dijeron que Rillen estaba escondiendo algo. Rillen detuvo su caminata a una buena distancia de la capital. Mirando a su alrededor, vio que estaba realmente solo. Entrando en su bolsa materializó un cubo, y usando su mano libre presionó el lado hacia arriba, haciendo que disparara hacia arriba junto con un paño blanco. La tela comenzó a caer a su alrededor en forma de espiral.
Cada vez más tela salía del cubo, haciendo que la que rodeaba a Rillen comenzara a tensarse, hasta que en un destello de luz brillante desapareció. Cuando Rillen se dio cuenta de lo que lo rodeaba, miró el cubo, que ahora estaba vacío como si nunca hubiera tenido nada dentro. Miró a su alrededor cuando vio destellos similares al que vio antes de llegar a aparecer a su alrededor. Otras personas habían llegado a la habitación por los mismos medios que él, al igual que él, estaban mirando a su alrededor en su nuevo entorno y rostros extraños. ¿Todos, puedo llamar su atención? Una voz femenina familiar gruñó. Todas las miradas se dirigieron a la gran mesa en el centro de la habitación. Era una mesa larga con 12 asientos en total. En el respaldo de cada silla estaba escrito un nombre y un número. De estos 12 asientos, 3 ya estaban ocupados y todos ellos conocían a estas personas. Sentada en una de las sillas con el número 4 estaba Juno. A la derecha de la cabecera de la mesa estaba la mujer que había hablado anteriormente, Amelia. A la cabeza de la mesa estaba su mutuo benefactor, Suke Aizen. Me alegro de que todos ustedes hayan respondido a mi llamada. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Aizen dijo con calma, y todos obedecieron sin decir una palabra.